El valor de la vegetación del Paraguay es ampliamente reconocido y cabe destacar los aportes de especies importantes que actualmente se encuentran en peligro de extinción, debido a la explotación indiscriminada de los bosques nativos, ya sea para la comercialización a nivel local o para la exportación de productos forestales, o para la habilitación de grandes superficies de tierras para usos agrícolas y ganaderos, sin ningún criterio de sustentabilidad. Los bosques juegan un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Su falta favorece a la aparición de ciertos fenómenos de la naturaleza como la erosión, la colmatación, los cambios climáticos, entre otros muchos factores. Bueno, otra de las ventajas de las plantaciones forestales es justamente como aún tenemos mucha demanda de madera y de leña sobre todo, es justamente disminuir la presión que existe sobre los bosques nativos. Entonces, introduciendo las plantaciones forestales, nosotros también estamos ayudando al medio ambiente, ¿verdad? A dejar de utilizar los bosques nativos. Entonces, nos parece que también tiene también su componente ambiental, ¿verdad? El hecho de involucrarse en el negocio forestal. Bueno, y dentro de la institución tenemos toda la información necesaria para los inversionistas que desean realizar o desean por lo menos informarse sobre el negocio forestal. Entonces tenemos toda la información necesaria. La reforestación consiste en plantaciones de especies forestales, específicamente en lugares donde hubo bosque alguna vez, que es justamente la diferencia con la forestación. La forestación es la plantación de especies forestales, pero en lugares donde nunca hubo bosque. La reforestación es volver a plantar en áreas donde en algún momento hubo bosque nativo y volver a repoblar. Es un trabajo de recuperación de área, pero generalmente eso se realiza con especies introducidas. La reforestación, para nosotros sabemos que acá en Paraguay la reforestación en gran parte tenemos muy pocos grupos boscosos ahora que hablamos de reforestación. Más bien la reforestación es una implantación de especies, ya sea exóticas, en nuestro rubro forestal traemos un poco de especies. Paraguay por sobre todo se dedica mucho a especies forestales como eucalipto, un poco de pino y otras especies también exóticas, pero en realidad las más utilizadas son las de eucalipto en todas sus variedades, clonales por sobre todo, y son las mejores, ya que hay muchos estudios ahora que abundan en cuanto a estas especies. Muchas de ellas a los 7 años ya podemos cosecharlas. Entonces una reforestación vendría a ser utilización también de estas especies para un montón de productos. Lastimosamente Paraguay no tiene grandes extensiones de reforestaciones, no alcanzamos ni casi las 100.000 hectáreas de estas plantaciones. Según informes recientes del INFONA, que es el Instituto Forestal Nacional, podemos decir que las reforestaciones o plantaciones no han alcanzado todavía esa posibilidad. Pero según también el proyecto 2030 del Estado, estamos queriendo con estas inversiones y a través de entidades como el INFONA, que promueve mucho a las plantaciones, se está queriendo alcanzar también un mayor índice de proporciones en hectáreas de estas plantaciones, ¿verdad? Que es muy necesario porque todo lo que se refiere a las plantaciones estamos hablando nosotros de utilización en productos maderables como leña. Paraguay se caracteriza mucho por la utilización de productos energéticos por sobre todo. Casi todas nuestras industrias
como silos que tienen que secar granos, como empresas metalúrgicas, como lugares donde utilizan grandes cantidades, como cementos. Tenemos grandes productoras donde tienen que estar utilizando grandes productos de leña. Entonces, casi un 70% de eso radica en utilización de leña o carbón. Entonces, todos estos productos son utilizados a base de plantaciones. Por eso que es tan necesario hacer estas reforestaciones o forestaciones en lugares donde nunca existió un bosque. A eso también llamamos forestación, donde por lo menos no existió un buen tiempo bosque. Entonces se hace una implantación de vuelta, a eso llamamos forestación. La reforestación, uno de los rubros de la silvicultura, consiste en repoblar zonas donde hubo bosques que desaparecieron a causa, por ejemplo, de la explotación de la madera, de la ampliación de zonas urbanas o por el surgimiento de incendios forestales. Reforestación y forestación. Ambos términos tienen el mismo significado. La reforestación, como mencioné, es una plantación en áreas donde hubo en algún momento bosque nativo y cambió a otro uso de suelo y después se vuelve a plantar especies forestales. Esa es reforestación. Y forestación es plantación en áreas donde nunca hubo bosque. O sea, serían los campos naturales, campos altos, donde se planta y se tiene un negocio forestal a partir de plantaciones en campos naturales. Una reforestación, como estábamos diciendo, es un lugar donde yo implanto otra vez una especie de plantas forestales, por decirlo así, pero en un lugar donde alguna vez existió un bosque. Pero en cambio una forestación vendría a ser un lugar donde nunca existió bosque, donde tal vez era solamente un lugar sin ningún tipo de plantaciones alguna, solamente era tal vez un matorral y no existía un bosque. Entonces yo lo podría volver a implantar, ya sea con especies forestales nativas o con especies forestales exóticas, según los objetivos que uno tenga. Tal vez tengamos un objetivo de restauración, entonces tendríamos que hacer una especie de plantación, pero una reforestación en lugares donde alguna vez existe un bosque. Entonces yo lo vuelvo a implantar y empieza otra vez toda la sucesión de bosques, pero ya sería un bosque secundario. En cambio, una forestación es un lugar donde jamás existió un bosque, o tal vez, o por lo menos 50 años antes nunca existió un bosque en ese lapso de tiempo, y yo lo vuelvo a plantar y lo vuelvo a resurgir y volvemos a hacer una plantación. Como les digo, podría ser nativa o podría ser también exótica. Entonces esa es un poco la diferencia en lo que nosotros llamamos forestación y reforestación. Paraguay en realidad abunda más y va mucho más a lo que se refiere a productos forestales ya más bien exóticas, por el hecho de que Paraguay tiene edáficamente y climáticamente un clima espectacular para hacer estas plantaciones. Hay especies como los eucaliptos que vemos que son especies de rápido crecimiento y se han notado que Paraguay tiene un mayor crecimiento que en otros países. Prácticamente nosotros podemos decir que en unos 7 años a 10 años máximo nosotros tenemos productos forestales ya, especialmente de eucaliptos, en grandes cantidades, casi un 42 metros cúbicos, según informaciones también del Infona. Tenemos un producto de 42 metros cúbicos por hectárea por año en eucaliptos a los 7 años. O sea, tenemos una buena producción, a veces mucho mayor que en nuestros países limítrofes, haciendo una comparación de estas plantaciones. O sea, tenemos un clima muy óptimo para estas plantaciones, por ende se trata siempre de incentivar a las plantaciones. Lastimosamente, como veníamos diciendo, las plantaciones no son a veces muy requeridas por las grandes industrias. Entonces eso hace que muchas veces nuestros bosques nativos sean presionados. Y al hablar de bosques nativos presionados estamos hablando de deforestación. Justamente hace poco tiempo estaba por aquí el señor Jeffrey Sachs, que es un ecónomo norteamericano muy importante, un secretario de la ONU.
estaba hablando justamente de que Paraguay es uno de los países más deforestados y él estaba sorprendido de que un país tan pequeño como el nuestro sea uno de los países más deforestados casi en el mundo. Entonces nos llama la atención de que justamente a ese tipo de personas que de repente vienen y observan que hay una gran deforestación en el país. Pero también recalcó que Paraguay está también con programas importantes tratando por lo menos de reajustar eso. ¿Cuál es el destino de la producción forestal? La producción forestal radica mucho en rollos, para columnas, para la parte maderable. Todo ese proceso, lastimosamente acá no tenemos procesos de laminados, no tenemos muchas laminadoras, o sea, va más bien después para exportarse. Se exporta mucho en Paraguay. No se sabe a veces mucho sobre esa información, pero Paraguay exporta mucho también, exporta a varios países. No sale mucho, claro, nuestra madera, no somos un país muy exportador de madera, pero somos buenos también en cuanto... El costo de la madera también ha aumentado mucho y eso hace también que esta producción sea cada vez más importante, ¿verdad? Más bien, como decíamos, si tu producción y tu objetivo es maderable, va más bien para rollos, para un montón de productos, de aberturas, de muebles, en todo ese tipo. Se hace mucho también la parte de parquets, se hace mucho. Ahora también hay muchas chipeadoras que utilizan muchísimo para producción de chips, para producción de un montón de procesos también de leña. Ahora casi el 70% va de una producción maderable con objetivos netamente maderables, va un 70% a rollos, columnas y maderas netamente, ¿verdad? Esa producción. El resto, el 30%, casi es para producción de leña o carbón, que son, tenemos nosotros nuestras grandes carbonerías que producen grandes cantidades, porque como les decía, la producción energética acá en Paraguay es muy grande, o sea, la necesidad del mercado es muy grande. Por ende también, casi todas las producciones maderables que tenemos van hacia ese lado. Y nosotros apostamos mucho a hablar de ese incentivo de producción. ¿Por qué? Porque Paraguay, como decíamos, está en un proceso de muy alta deforestación. Tenemos un índice muy elevado, por lo tanto deberíamos empezar a pensar más a este tipo de reforestaciones para así evitar eliminar los bosques nativos que tenemos. Sabemos que hay muchos problemas de entradas en los parques nacionales, en las áreas protegidas, y eso hace que sean también muy frágiles estos lugares, y entonces se van deforestando incluso estos parques. Entonces es una preocupación hablar de que estamos deforestando gran parte de la región oriental por sobre todo. Y en la región oriental tiene deforestación cero y la región occidental no tiene una deforestación cero, pero habría que también preocuparse un poco de la región occidental porque es una región con un ecosistema rico, con un ecosistema frágil también, con un ecosistema bastante importante, uno de los pocos lugares con un ecosistema prácticamente únicos en el mundo. Entonces habría que pensar que las áreas, en este caso forestales, nativas, deberían ser menos presionadas. Y una de las formas de no presionarlas es hacer plantaciones, invertir en las plantaciones, en las reforestaciones, usar los productos de estas reforestaciones, ya sea para madera, ya sea para exportarlas,
o ya sea para leña o carbón, que es uno de los productos más utilizados en Paraguay. El ama de casa y las grandes cantidades de usos hacia la parte interior de nuestro país es el carbón y la leña, ¿verdad? Que sigue siendo un producto muy utilizado. Entonces, y las grandes industrias, como estábamos diciendo al principio, utilizan prácticamente gran parte todavía de leña, casi un 33% menos del costo del gasoil, que prácticamente es un costo más elevado. Entonces, por eso las industrias también van muy tendientes a utilizar siempre leña o carbón, porque es un producto mucho más barato, mucho más fácil de conseguirlo. Pero también hay que pensar que estas industrias también están ya tendiendo a hacer sus propias plantaciones. Entonces utilizan sus propios productos. Muchas empresas deberían también pensar en las certificaciones. Las certificaciones FSC, hay empresas acá en Paraguay, muy pocas, que tienen FSC, que es una certificación que es como un plus al costo de la plantación y tiene un costo más elevado evidentemente por la calidad, y eso te hace ver de que si vos estás comprando esa madera estás ayudando al medio ambiente, estás ayudando al cambio climático, que es una de nuestras más grandes preocupaciones ahora. Hablando del cambio climático, estamos hablando de procesos donde Paraguay ha firmado con este convenio hace poco tiempo de París, cuando hablamos de un convenio tan importante, donde hablamos de cambio climático, donde cada vez estamos sintiendo esos cambios, Paraguay está sintiendo y muchos otros países, y claro, se cree que para el 2030 prácticamente la temperatura va a aumentar más de lo que nosotros esperábamos, de 2 a 5 grados, muchas veces están anunciando prácticamente, para el 2100 tendríamos una temperatura tan elevada que evidentemente eso radica en las deforestaciones. Uno de los grandes factores de este cambio es justamente las deforestaciones, el gas de efecto invernadero que cada vez abunda más, aparte por las industrias, es por las grandes deforestaciones que están ocurriendo. Entonces, Paraguay debería pensar, y yo creo que hay programas ya que están enfatizando y enfocándose mucho a las reforestaciones, a la implantación y al uso sostenible de estos productos, porque a eso es lo que queremos llegar, a un uso sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, que son los 3 pilares más principales, que ahora más si uno quiere hacer un proyecto tiene que pensar en esos 3 rubros y en esos 3 pilares, porque si esos 3 pilares no están en conjunción es prácticamente sin funcionamiento. Entonces a eso justamente apuntamos, creo, en gran parte todo esto que es el programa 2030, ¿verdad? Que tiene objetivos específicos, y el gran objetivo que tienen por sobre todo radica mucho en la parte medioambiental, ¿verdad? Y la parte forestal es un pilar muy importante en la parte medioambiental por sobre todo, ¿verdad? La pulpa o pasta de celulosa es el producto extraído de la madera que más se utiliza en la elaboración de papel. Entre los árboles más empleados para este fin están el pino y el eucalipto. Este último, según especialistas consultados, el más empleado en Paraguay en el rubro de la reforestación. ¿Es rentable la producción forestal? La rentabilidad en plantaciones forestales miramos de dos escenarios. Si llevamos a madera de calidad a 14 años o 15, nosotros manejamos con tasa interna de retorno, que llega a 14-15% anual el retorno por una plantación forestal por hectárea. Eso, número más, número menos, sería un ingreso bruto de $12.000 por hectárea en el ciclo final de cosecha. Para la producción de biomasa, el tiempo de retorno es más corto, pero la tasa interna de retorno también es más baja. Eso quiere decir que a los 7 años se llega a cosechar para biomasa. El ingreso es menor,
pero es más continuo que esperar 14 o 15 años para la producción final de madera de calidad. Entonces, sumando los 2 ciclos de producción de biomasa de 7 años en 2 retornos, es parecido a una plantación de madera de calidad, pero en la tasa de retorno sería un poco menos. Tenemos varios sistemas de plantaciones, ¿verdad? Cada uno tiene sus propios análisis de rentabilidad, dependiendo mucho primero de qué tipo de especie, del motivo, ¿verdad? O sea, si plantamos para madera sólida o para leña o para biomasa, ¿verdad? Y bueno, eso también influye en el tiempo a esperar. Por ejemplo, para madera sólida se espera un poco más, ¿verdad? Pero nosotros llegamos a analizar plantaciones que tuvieron una tasa interna de retorno de hasta 21% inclusive, ¿verdad? Que es bastante interesante. Y bueno, y para leña también llegamos a tener hasta 17% más o menos, siempre con clones, ¿verdad? Que es un poquito más rápido, un poquito más caro también. Los costos de instalación son un poco más caros. Para la biomasa, por ejemplo, más o menos $1.450 por hectárea es lo que se calcula el costo de instalación con semillas, ¿verdad? Y un poquito más elevado, 1.700 más o menos, si es con clones. Y bueno, para madera sólida es un poquito más elevado aún, más o menos está alrededor de $2.200 por hectárea el costo de instalación. También hay otros sistemas de plantaciones que hoy día se están utilizando mucho, que es por ejemplo el sistema silvopastoril, que es principalmente enfocado a la ganadería, en donde se instalan hileras de eucaliptos, ¿verdad? o de la especie elegida por el propietario, y entre las hileras se hace la plantación de la pastura, ¿verdad? Y tiene muchas ventajas, no solamente a nivel económico, ¿verdad? Porque ahí está diversificando el productor su finca, ¿verdad? Sino que también fueron demostrados que también tiene ciertas ventajas con la pastura misma, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, la raíz del eucalipto llega a ciertas profundidades donde absorbe minerales que la pastura no llega. Entonces luego las propias hojas del eucalipto, cuando caen sobre la pastura, eso fertiliza en cierta forma con esos minerales y le da un mejor crecimiento a la pastura, ¿verdad? Entonces aumenta también la capacidad de alimentación del ganado, ¿verdad? El ganado come más y más tiempo porque come bajo sombra, ¿verdad? Tiene muchas ventajas. Hoy día en el Infona prácticamente el 100% de los planes de uso que estamos aprobando son bajo sistemas silvopastoriles para ganadería.